de Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, si lo pueden ver desde ahí. Leamos todos entonces. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, 4 al 7. Amén. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Una vez más, damos la bienvenida a todos acá. Bien, hermanos, nuestra lectura de hoy va a estar en el libro primero de Samuel, en el capítulo 5. Primero de Samuel, capítulo 5. Y estamos siguiendo, el mundo dice la saga, como la historia continuada de algunos pasajes que hemos estado viendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y que están allí. A veces lo que creemos en las dispensaciones, hay un mal concepto de que nosotros predicamos nada más en el Nuevo Testamento. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que en el Antiguo Testamento, el Nuevo está escondido. Y en el Nuevo, el Antiguo se revela. Así que primero de Samuel capítulo 5 y vamos a leer acerca de la continuación de lo que leímos el domingo pasado, acerca de aquella historia cuando el pueblo de Israel estaba alejado de la comunión con Dios. Y nosotros leímos en el capítulo 3 de primero de Samuel, donde el versículo 1 nos dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Qué terrible cuando la palabra de Dios escasea. Y qué terrible aún cuando en iglesias se toca muy someramente la palabra de Dios. Es algo bastante irónico y son capaces de organizar programas o en virtud de libros o de autores, que es bueno citar, pero la palabra de Dios es nuestra fuente principal, sola Escritura. Es la Escritura la base de la autoridad que cualquiera puede tener en cuanto a hablar del Evangelio y al decir del Evangelio. Inclusive nosotros como pastores no tenemos en absoluto ninguna autoridad sobre la congregación excepto la que la Biblia nos da. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia, como resultado del alejamiento del corazón de los israelitas, pues no había visión, no había revelación. Dice el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará revelar su pacto. Si usted le teme al Señor y está constante en la palabra de Dios, alimentándose de ella, usted va a sentir la nutrición espiritual de la palabra de Dios. Va a tener el alimento espiritual para poder combatir las acechanzas del enemigo y poder llegar al final, decir como el apóstol Pablo, no lo alcancé, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que no nos creamos perfectos, no nos creamos que ya nos las sabemos todas. Cada día nosotros, como dijo aquel filósofo griego, yo solo sé que nada sé. Así que mientras nosotros más estudiamos las Escrituras, una situación es bien segura. El que estudia las Escrituras, se acerca al Señor, tiene más visión de su propia indignidad. Entonces dice que en aquel momento, como había una falta de palabra, nos sorprendió ver que estaba la casta sacerdotal, que era Elí y sus hijos, y vimos que ellos Elí estaba ya bastante mayor, y sus hijos, él no los corrigió.
no los estorbaba, como dijo el Señor mismo en capítulo 2, y como después le reveló al joven Samuel en sueños que Dios iba a cumplir su castigo o su disciplina a Elí por no haber estorbado y enseñado correctamente a sus hijos, no solamente por el hecho de ser padre, sino porque ellos eran los guías espirituales del pueblo de Israel. Y en palabras del mismo padre, él le dijo: hacéis pecar al pueblo de Dios, en el 2 y 24. Eso era lo máximo, el regaño más grande que había llegado el sacerdote Elí para con sus hijos, el decir que hacen pecar al pueblo. Entonces, lo terrible es que el pueblo no solamente pecaba, sino que estaba alejado de la presencia de Dios, que es una consecuencia, por supuesto, de estar alejado. En el capítulo 4 nosotros entonces vemos cuando ellos van a una guerra y en un solo día mueren 4,000 personas. En el capítulo 4 dice que delante de los filisteos cayeron, fueron vencidos y murieron como 4,000 hombres en el capítulo 4 y versículo 2. Entonces ellos se les da la idea, y estoy dando solamente un repaso, hermanos, una idea de que podían llevar el arca de la alianza, también llamada el arca del pacto o el arca de Jehová. No era el arca de Noé, como algunos cuando oyen el arca creen enseguida. El arca del pacto era aquella que había sido mandado a construir por Dios en los tiempos de Moisés para que anduviese con la nación de Israel cuando ellos se acercaban a Canaán. Y el arca del pacto o el arca de la alianza tenía una representación bien clara de qué es lo que significaba. Bueno, dentro estaba las tablas de Moisés, que hablaba del acercamiento de Dios hacia la nación de Israel y mostrarle: la santidad conviene a tu casa, sed santo porque yo soy santo. Y algunos dicen: no, estamos en la gracia y no debemos guardar los 10 mandamientos. Es verdad que los 10 mandamientos nunca salvaron, y el creyente hoy en día no es salvo por los 10 mandamientos. Es más, la ley sirvió para mostrar el pecado y para maldecir al hombre, precisamente para darse cuenta de la condición del pecado. Por eso cuando Cristo viene, Él no viene para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y cuando la cumple, Él debió de haber estado exento de la muerte que representaba el no cumplir la ley, porque Él la había cumplido. Pero su propósito era morir por cada uno de nosotros. Y cuando Cristo muere en el Calvario, la maldición de la ley cae sobre Él, pero la tuya y la mía, porque Él es el hombre perfecto, el hombre representativo, el postrer Adán, en el cual fue reivindicada toda la humanidad. Pero no es así de automático. Nosotros tenemos que buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dejar como impíos nuestros caminos y nuestros deje al hombre inicuo sus pensamientos y sus caminos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es resumen la ley. Pero también tenía el arca del pacto, tenía la vara de Aarón que reverdeció, que nos habla de un nuevo comienzo y de la guía constante que Dios tiene hacia nosotros. En el Salmo nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y hay una parte que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es la guía del Señor. Y Jesús es nuestro buen pastor. En Juan capítulo 10 Él habla: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también tenía otra cosa el arca de la alianza. Tenía una porción del maná para representar que en circunstancias extremadamente adversas Dios fue capaz de alimentar la nación de Israel por 40 años. Y eso nos habla a nosotros, 40 número de prueba, ¿verdad? Pero nos habla también del poder sobrenatural de Dios en sostener a aquel que cree en Él. Amén. Entonces el arca del pacto sencillamente era representación de la promesa de Dios. El arca del pacto estaba construida de madera, y la madera de acacia, una madera buena, ¿verdad? Pero era madera, y estaba recubierto por dentro y por fuera de oro puro, hablándonos de la
una ilustración de la bendita persona de Cristo. Como humano, la madera, pero como oro, que nos habla de uno de los metales preciosos, más preciosos que existe, pues nos habla de la divinidad de Cristo, que fue uno de los regalos que el Señor Jesús cuando nació recibió. Al Señor Jesús le trajeron ¿qué? Oro, incienso y mirra. Y no los voy a hablar a todos, pero el oro representa la divinidad. Entonces el arca del pacto, hermanos, para ellos era, aquí está la presencia del Señor. Y en un sentido sí, está la presencia del Señor. Sin embargo, nosotros vimos que cuando ellos traen el arca, ellos lo traen con el propósito de que hiciera magia. Yo me traigo el arca porque como perdimos en la batalla, si traemos el arca y la ponemos en medio, muchachos, Dios está con nosotros. Era el famoso, dogmatismo, tomar las cosas de Dios como que es el mismo Dios, adorar y confiar en las cosas de Dios, en vez de adorar y confiar en el Dios de las cosas. Entonces, eso es una lección para nosotros que vimos la vez pasada en el capítulo 4. Una lección de que nosotros, inclusive la iglesia, hay gente que viene a la iglesia pensando calmar su conciencia. No, yo voy a la iglesia. No, yo doy mi diezmito. No, yo doy mi limosnita. Hay gente que va a iglesias para sentirse bien consigo mismo y para pensar que aquí hay como un halo de magia, que tú puedes venir acá y salir por la puerta nada más porque viniste a la iglesia. No me malinterprete. La iglesia es un diseño divino. La iglesia es el cuerpo de creyentes y hay bendición en venir a la iglesia. ¿Cómo no? Pero no debemos tomarlo aparte de lo que es la bendición de estar en comunión directamente con Dios. ¿Me explico? Porque ellos estaban trayendo el arca para vencer en una batalla. Primero, buscan al Señor cuando les conviene, y eso es otra lección para nosotros. Bueno, yo voy a las cosas de Dios, voy a estar fiel en las cosas de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a hacer diezmo, voy a ir a misiones, voy a dar a los pobres. Eso es salvación por obras y no por gracia. La salvación es por gracia. Hay personas, y temo decir, hermanos, que aún creyentes en Cristo tienen la antigua concepción de que yo puedo agradar a Dios. No hay nada que tú puedas hacer para agradar a Dios, porque somos salvos por gracia, no lo merecemos. Dios nos ha mostrado su favor a través de la obra preciosa de Cristo en el Calvario, por quien tenemos redención de pecados, el perdón de pecados por medio de su sacrificio. Así que tengamos ese concepto bien claro. Hermanos, y las historias del Antiguo Testamento están allí para ilustrar nuestras vidas cristianas. Por supuesto, estando en otra dispensación hay cosas que no podemos agarrar y esto es mío porque esto fue escrito para mí. No, fue escrito en la historia con un propósito, históricamente, que estuviera allí y que mostrara cómo Dios se comporta en la humanidad. Pero también es una aplicación a nuestras vidas que podemos crecer y estar advertidos acerca de las cosas. Amén. Cuando ellos traen el arca, por supuesto, sin estar en comunión con Dios, ustedes vieron conmigo el gran desastre que ocurrió. Porque aunque el arca del pacto estaba allí, con la vara de Aarón que reverdeció, con las tablas de la ley y con la porción del maná y todo revestidita de oro y todo lo demás, pues no les sirvió para nada. Al contrario, vino castigo. Murieron 30,000 personas en aquel momento. Entonces ellos tienen esa palabra existe, la cachaza, ¿verdad? El atrevimiento de decir, pero ven acá, así en buen dominicano. ¿Qué fue lo que pasó? Porque Dios no nos protegió si trajimos el arca. O sea, habían perdido totalmente el foco. Ellos estaban alejados de la presencia de Dios y querían que un fetiche, un objeto, fuera lo que le trae a ellos como algo mágico. ¿Tenemos nosotros eso acaso, hermanos? Yo le conté jocosamente en mi juventud lo miedoso que yo era de noche. Y yo abría la Biblia en mi mesita para que el Espíritu Santo me protegiera, porque la Biblia es santa. Y es verdad, la Biblia es santa y el Espíritu Santo está allí. Pero lo que me protege es
el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen y los defiende, que es el mismo Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Pero no debemos creer que la Biblia, voy a enfrentar a aquellos demonios porque me da la Biblia. No, hermanos. Esto es serio, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿cuál es nuestra relación con o delante del Señor? Los hijos de Seba en el Nuevo Testamento, ellos vinieron a sacar a aquel demonio de aquella muchacha que le traía muchos billetes y recursos a sus amos. Y ellos vinieron, los hijos de Seba vinieron y dijeron: te conjuro por el nombre que predica Pablo, que salga esa muchacha. Muchacho. Los demonios le dijeron: a Pablo conozco y a Jesús también, pero ¿ustedes quiénes son? Y huyeron desnudos y despavoridos porque no eran hombres de Dios y estaban usando el nombre de Jesús. Tengamos cuidado, hermanos. En estos días otra vez está retomando, habló el pastor Sugel, por ahí también lo vi y que hemos dicho en muchas ocasiones. Esos truquitos mágicos, yo cubro mi casa con la sangre de Jesús. Yo te cubro en el nombre de Jesús. Hijo, vamos a cubrir esto con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, en ella hay poder para limpiarnos de todo nuestro pecado, pero usarlo como una varita mágica para que estés cubierta con la sangre de Jesús. Endrina ayer me decía algo muy interesante, que puede ser que ahí venga. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de la esclavitud en Egipto, que hubo el día de la expiación o del día de la Pascua, el Passover, que Dios le mandó a que sacrificaran un cordero y su sangre fuese puesto, aplicada, derramada en los dos dinteles y en la puerta, ¿verdad? En la parte de arriba, en los dos dinteles, y que el ángel pasaría, el ángel de la muerte, y al ver la sangre pasaría. Pero no era en sí por la sangre, era por la fe que ellos habían puesto de que un animal inocente iba a morir por ellos, que ellos merecían morir, y que Dios, al ver la sangre, iba a pasar, o el ángel iba a pasar y decir: en esta casa hay gente obediente que cree en el poder de la sangre y en lo que yo estoy enseñando. Estoy hablando una paráfrasis loca, ¿verdad? En lo que yo estoy enseñando al pueblo de Israel, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y que pueden ser cubiertos en el futuro por la sangre de Jesús al creer en Él. Así que yo no vi la sangre de Cristo. ¿Tú la viste? No, pero hay poder en la sangre de Jesús. Pero no debemos agarrarlo como un objeto o una frase, y yo sé que algunos no estarán de acuerdo, pero bueno, podemos sentarnos a hablar. Si estoy equivocado, por favor, demuéstreme pues que esa frase está en el Nuevo Testamento. Dice que hay poder en la sangre de Jesús, hemos sido redimidos por su sangre, pero no para usar lo que te cubro por la sangre de Jesús, cosas como esas. Eso es similar a lo que ellos hicieron. Llevaron el arca del pacto, la pusieron en el medio y hubo el gran desastre. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 5, vamos a leer el capítulo 5 de 1 Samuel. Vamos a leer algunos versículos allí. Dice el versículo 1: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Es decir, de Ebenezer, donde Samuel había dicho: vamos a hacer un altar aquí, y Mizpa allí, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo estaban sacando de los predios donde la palabra de Dios había estado y lo sacaron fuera. Entonces, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron nada más y nada menos que en la casa de Dagón. Si uno lee rapidito dice Dagón, no es Dagón. Dagón era el dios de los filisteos y lo pusieron junto a Dagón. El arca de la presencia de Dios, que representaba el Dios soberano, la representación, que de paso para nosotros, no lo comenté, pero lo dijimos la vez pasada, es Cristo. El arca nos habla de Dios hablando, el arca nos habla de los ángeles que estaban, los querubines que estaban sobre el propiciatorio. Si usted lo lee en Éxodo 25, los ángeles estaban con las alas extendidas como cubriendo el propiciatorio, como testimonio a la sangre que había sido aplicada en el propiciatorio. Y también nos habla de redención.
Entonces, cuando vamos al primer capítulo de Hebreos, nos dice Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Y dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Y dice que Él fue hecho un poco menor que los ángeles para poderse hacer como nosotros, para poder redimirnos. Y están los tres elementos que tiene el arca: la presencia de Dios, los ángeles y un sacrificio del propiciatorio. Cristo es el mismo Dios encarnado, nos habla. Cristo es superior ahora a los ángeles porque es el creador, pero estuvo inferior para podernos redimir. Y la redención se logra por sangre, que era lo que estaba en el propiciatorio delante del arca del pacto. Pero perdóname que voy con muchos detalles, pero quiero cubrir estas partes. Dice el versículo 3. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Imagínense, entraron y vieron el dios de ellos, hecho con sus manos y todo, que tirado al piso y mirando hacia el arca del pacto. O sea, yo no sé, bien bruto tenían que hacer para no darse cuenta. El Dios nuestro está inclinado al Dios de Israel. No, recógelo rápido, recógelo. Lo recogieron. Entonces dice el versículo 4, así. Versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Es decir, vuélvelo a poner para que mañana vean nada más unos pocos de cenizas allí. Dios estaba mostrándose. Dios a veces se place en mostrar y quedar esto para la historia, porque delante de Dios todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz, y toda lengua le confesará y todo el mundo se postrará delante del Señor. Amén. Eso es como un pequeño abrebocas de lo que será. Y no hay ningún Dios, hermanos. Ahora, hay un Dios que es con D minúscula, que es el Dios de este siglo. En Corintios, capítulo 2, por ahí versículo 4, más adelante dice, el Dios de este siglo, con D minúscula. Cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y hay muchos que están cegados hoy en día con ese Dios de este siglo. Y lo triste es que muchos hermanos son como los israelitas y aún como los filisteos. Ahorita vamos a ver algo interesante. Los filisteos al final reconocieron, no, este es el Dios de Israel. Es más, vemos adelante que empezaron a tener calamidades por tener el arca del pacto en sus tierras. Y en vez de postrarse, sí, Señor, reconocemos que tú eres el Dios. Es más, ellos citaron a Faraón. ¿Se acuerdan Faraón? Cuando no quería dejar salir a los hijos de Israel, que él endureció su corazón, y cada vez que decía que sí, endurecía hasta que Dios endureció el corazón de él. Y el Faraón está en el infierno. Bueno, ahorita está en las tinieblas de afuera, esperando el gran día del juicio, donde será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que estar claros, hermanos, todavía el infierno no está allí. Algunos dicen en forma burlesca de que la quinta paila, ahí estoy con mis amigos. Ahí será solo lloro, crujir de dientes, y será al final del gran juicio final, que todavía no ha ocurrido, donde los muertos en Cristo estarán parados delante de la presencia de Dios, y ellos estarán grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Es solemne, hermanos, pero el evangelio está implícito acá, y hay condenación eterna para que él no cree en Cristo como Señor y Salvador. Muchas iglesias ya no predican el evangelio. ¿Por qué? Ay, ese pastor habla del evangelio. No quiero sentir ese calorcito. Porque existe el infierno, está allí.
Es más, el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Usted puede creerlo? Porque estaba tratando en su tierno corazón de advertir, pero no todo, no es para que te vayas al cielo nada más por temor, pero debería un poquito, ¿no? Estaba viendo el caso de un señor, no recuerdo quién era, pero en la antigua Grecia, que él se estaba erigiendo a sí mismo como un semidios. Ustedes saben que estos eran semidioses porque eran hijos de Zeus, de esto y el otro. Pues este se llegó a la cima de uno de los volcanes en acción, y yo les voy a probar que yo soy Dios. ¿Saben lo que hizo el loco? Se tiró al volcán. Vean que yo soy, todo el mundo ahí viendo, wow, cuando se tiró iba en el aire, la gente estaba aplaudiendo. Dice la historia, pues cuando no había todavía llegado, cuando ya se consumió, y entonces en una de las erupciones, como que hizo un erupto el volcán y botó una de las sandalias del tipo, ¡pam!, le cayó encima a la gente. Ahí está tu Dios. O sea, de vez en cuando se levantan algunos que levantan su dedo contra Dios, pero ¿dónde están? Todos los que se han levantado así están ahora esperando el día del juicio y arrepentidísimos. El infierno o la sala de espera de terror es el sitio donde más arrepentidos hay. Lamentablemente tarde. Pero versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. ¿Se acuerdan cuando también las plagas en Egipto? Algo similar. Deja ir mi arca. Era como que si Dios estuviera diciendo, ¿verdad? Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel. En vez de decir, vamos a inclinarnos delante de Dios, es el Dios verdadero, Dios perdónanos, tú eres el poderoso. No, vamos a sacar esta cosa de aquí, porque nos va a hacer más daño. Ese es el Dios poderoso. O sea, reconoce que es el Dios poderoso y todavía siguen en quitarlo, en sacarlo fuera de su territorio. Qué triste es ver que hoy en día hay personas que reconocen y son amigos del Evangelio. Oh, no, yo sé que Dios es el poderoso. Yo sé que mi abuelita me lo predicaba. Yo iba a la clase bíblica. O mi abuelo era pastor o predicador. Como que si ese hecho les va a salvar a ellos. No, que yo creo, una vez Dios sanó a mi hijo o a mi hija, o me sanó a mí o me libró de esto, por eso yo creo en mi Diosito. No viven conforme al Evangelio. Su vida no está permeada con el servicio al Señor. Cristo no es su Señor. Tenga cuidado, mi hermano o mi amigo o mi amiga. El Evangelio es serio. El Evangelio es bendición. El Evangelio es vida eterna, aquel que cree en Cristo y su vida refleja un testimonio de vivir para Cristo. Pero hay personas que confiesan el nombre del Señor y es como el Señor cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos demonios, hicimos milagros, esto y el otro. ¿Y qué le dirá el Señor? Te conocí, pero ahora no te conozco. Nunca te conocí, porque nunca fueron salvos. La salvación es un don eterno que no puede ser quitado jamás. Pero el que es salvo demuestra con sus obras que es del Señor. Por eso que se burlan muchos los que creemos en la perseverancia de los santos y que la salvación es un don que no se quita y que una vez salvo para siempre. Se burlan porque ven personas que están tirados en el mundo, ¿verdad? Y dicen, no, yo fui salvo y no voy a perder la salvación y vive en el mundo. Pues ese no es salvo porque está demostrando por sus hechos que no es del Señor. Ahora el creyente puede caer. Somos humanos, somos débiles muchas veces, pero nos levantamos, nos sacudimos el trasero y seguimos adelante. Señor, gracias por levantarme. Un Pedro que confesó que Cristo era un desconocido para él, o que le negó, es mejor decirlo. Negar a Cristo, lo más grande que hay, cosa más grande, chicos. Pero sin embargo, él obtuvo salvación y tuvo reconciliación. Él era salvo ya. Él tuvo reconciliación. David, aunque era en otra dispensación, él mató a Urías Eteo para quedarse con su mujer, habiendo cometido adulterio al principio con él. Le merecía la muerte. Y él fue perdonado porque él confesó, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, no conforme a mí, conforme a la multitud de tus piedades, no la piadoso que yo soy.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, decía David, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él tenía miedo, pero Dios le perdonó. Y él decía, no me eches delante de ti ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Algo que el creyente hoy en día no puede orar, porque cuando somos creyentes el Espíritu Santo entra como un sello permanente para siempre. Y se cumple la promesa que el Señor dijo, el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Eso lo hemos hablado aquí los viernes, que si usted quiere venir, venga los viernes, ¿verdad? Que el Espíritu Santo estaba con ellos como estuvo en el Antiguo Testamento y podía irse. Pero venido Cristo, sellado la dispensación de la gracia, cuando Cristo muere, han sido todos bautizados en un solo espíritu, según 1 Corintios capítulo 2 y según Hechos también. Entonces ya usted no pierde la salvación, porque ha sido sellado para siempre con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su nombre. Amén. Entonces, sigamos acá, pero bueno. Dice, convocaron pues, versículo 8, a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? ¿No le parece eso parecido a aquel hombre que lavó sus manos? ¿Qué dijo? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Ellos están diciendo, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Ellos hicieron como Pilato, se lavaron las manos, vamos a llevárselo a otro, y se lo llevaron a otro y también la maldición. Hermanos, esto es algo que debemos tomar en cuenta. A Cristo, una vez que se te presenta, que toca tu corazón, y que si en este momento alguno que no tiene seguridad de su salvación está cavilando y está diciendo, wow, esto como que me está tocando, no dejes pasar esta oportunidad. El Espíritu Santo te está hablando a tu corazón, y si no eres creyente, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó la maldición tuya y mía. Derramó su sangre, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Da salvación y vida eterna al que cree en Él en este momento. No te vayas de acá si no tienes la seguridad de salvación. Y tú, hermano creyente, que tienes seguridad de salvación, es buena cosa de que nosotros nos apertrechemos nuevamente y abracemos las cosas del Señor, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos, para dar gloria y honra al Señor y crecer para su gloria y honra. Amén. Parecernos a Cristo. Versículo 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad. O sea, la fueron tirando de lado y lado. Recuerdo aquel cuento de un pastor que decía que un buen mensaje que predicó y vio que una hermana la anotó acá, pero después un hermano se lo pasó a un hermano de atrás y esto está bueno para el otro hermano. ¡Pum! Se lo pasó. Y el de atrás dijo, ay, esto está bueno para que está allá. Ay, lo patrón. Al final el mensaje quedó en el estacionamiento. Quiero decir que no es de nadie. O sea, alguien más lo necesita, yo no. Tengamos cuidado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es para nuestros corazones, para nuestro vivir. Y todo, absolutamente lo que estamos hablando acá, pasa por mí primero. Esto me anima. Es un privilegio haber sido llamado para pastorear. Es una responsabilidad grande, pero también es un privilegio que para poder dar a ustedes, nosotros tenemos que recibir primero. Y si alguien se levanta y dice, esto es para ustedes, y para mí. Así que yo soy el primerito que lo recibo. El apóstol Pablo, que dijo que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar y salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, me enviaron y reunieron, versículo 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. También lo pasaron, rechazaron la salvación, la verdad, la revelación, la presencia de Dios. Es tremendo, hermanos. Usted luego agarre y subraye esto y estúdielo en su casa. Tiene muchísimo que para nosotros. Versículo 12 dice, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo.
Los que no mueren, hermanos, es para que den testimonio fehaciente de lo que Dios está haciendo. ¿Sí me explico? Algunos morían. Es como los dos que estaban en la cruz. El ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran malos. Pero uno murió, uno se salvó para que nadie desespere. Bueno, hay salvación. Pero uno se perdió para que nadie presuma. Eso es para todo el mundo. O sea, hay una enseñanza aquí. Los que quedaban vivos era para que dijeran, de broma yo no me morí. Así que Dios es el verdadero, pero hicieron mal en pasarlo. Pásalo. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Dice, entonces el arca de Jehová en la tierra de los filisteos duró 7 meses. Después llamaron a sus sacerdotes y adivinos. ¿Qué vamos a hacer? Háganos saber la manera como debemos devolver el arca. O sea, vamos a regresarla a los israelitas 7 meses después. Ellos dijeron, si enviáis el arca a Israel, no la enviéis vacía, versículo 3, sino pagad la expiación. O sea, expiación ellos entendían que era un sacrificio por causa de lo que ellos habían hecho. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros sus manos. Entonces dijeron, bueno, lleven 5 tumores de oro, los idólatras, ¿verdad? O sea, el tumor que ellos habían tenido lo hicieron de oro. Esto es parte de la expiación. O sea, la ignorancia de la idolatría, ¿verdad? Y la otra vez mencionamos, y yo no estoy criticando a nadie que tenga la cruz, pero la cruz fue el arma cruel donde nuestro amado Salvador sufrió. La cruz sufrió, valga la redundancia, la muerte, la ira de Dios. Era una cosa sangrienta, mala, un medio de ejecución. Es como que si a tu mejor amigo, Dios nunca lo permita, o un familiar muy querido, lo hubiese matado con una ametralladora SK-40. Y tú la cargas la SK-40 aquí todo el tiempo. O sea, es como mataron a tu familia. Sí, pero aquí la tengo. Y es más, y la adoran la cruz. Gente que se arrodilla a la cruz. Ahora, hay gente que la usa estratégicamente para predicar a Cristo. Oye, esta cruz representa un punto de encuentro donde yo te puedo hablar de lo que hizo Cristo en una horrenda cruz. No como esta de oro. Bueno, los que tienen oro, ¿no? Pero, sí me explico, buscar cada oportunidad. Yo no lo critico, pero busque la oportunidad de anunciar el Evangelio. Versículo 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no hayan sido puestos yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros. Un carro nuevo. Eso nos habla de querer hacer cosas nuevas. La Biblia a lo mejor se equivocó, pero vamos a hacer algo nuevo. Un culto nuevo, una nueva cosa, o sea, buscar reinventar la rueda, reinventar lo que Dios ya ha revelado. Y hay religiones que se paran por ahí. En estos días me pasó un hermano, un señor hablando de la Trinidad y hablando de Dios es trino, pero no es trino. O sea, yo ni siquiera lo vi, lo borré. Porque ya empieza, hay gente que quiere enredar la vida, quiere tener unas nuevas revelaciones. Si usted quiere tener unas nuevas revelaciones, sepa que la palabra apocalipsis en griego es revelación. En español, apocalipsis, viene una palabra griega que significa revelación. Lea la Biblia para que Dios le revele. Pero entonces ellos llegaron a las vaquitas y fíjense que en las vacas ellos dijeron, el versículo 9, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Ellos dijeron, si las vacas suben por ahí solitas, es que Dios, o sea, ellos pusieron un vellón, como dice la gente, ¿verdad? Mire la cosa. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, por coincidencia, dice otra versión. Ellos pusieron una prueba, mire lo que pasa con las vaquitas. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas, etcétera. Versículo 11, pusieron el arca de Jehová sobre el carro, etcétera. Versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino ¿de dónde? Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta los límites de Bet-Semes. Ellos sabían entonces que era de parte de Dios. Dios les dio revelación sobrenatural. ¿Cuántas personas no escuchan el Evangelio? Ven el poder de Dios actuando en sus vidas y al día siguiente ya se les olvida. O pasamos prueba de cómo Dios nos ha liberado y cómo Dios ha liberado a la humanidad, cómo Dios en la Escritura nos revela, cómo se ha revelado a nosotros, y al día siguiente nos pasa algo y ya se nos fue el mundo.
A mí, al Pato Donald, ¿cómo me pasa esto? ¿Y quién me va a librar? Dios es el mismo ayer y por los siglos. Amén. Entonces, ya vimos allí cómo ellos pusieron prueba al Señor. El Señor les reveló, todavía no te queda claro que soy yo, que ustedes tienen esto acá por pecando delante de Dios. Esto es parte del arca, ¿verdad? Lo que nosotros vimos, el arca del pacto, solo vimos, lo que significa el arca lo estudiamos. Ellos, su religión quedó totalmente trastornada. Número 1, para terminar. Dagón cayó. El Señor Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, a servir a Dios y a Mamón, que es el Dios de las riquezas, ¿verdad? Eso lo dice el Señor Jesucristo. No puedes tener otros dioses en tu vida. Así de sencillo. Y Él lo dio a notar allí. El Dagón le cayó a los pies del Señor. 2, fueron severamente heridos. Se hizo pesada la mano de Jehová. Versículo 12 del capítulo 5. Y con gran quebrantamiento los afligió. Y los que no morían eran heridos por tumores. Eso dimos la explicación de que no morían por una situación, ¿verdad? Dar testimonio de que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. 3, se sintieron totalmente perplejos. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Nos recuerda Pilato cuando dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esto es una historia que se repite. Los viernes estamos hablando acá las dispensaciones y vemos que se repite y se repite cosas específicas en cada dispensación. Y este es uno. Allí, ¿qué pues haremos de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haremos del arca? Y aquellos dijeron, vaya, pásalo para el otro y quítalo de acá. ¿Qué dijeron cuando él preguntó? Sea crucificado, quítalo de nosotros, que no exista más. Esa es la humanidad, ese es el corazón de la humanidad, hermanos. Así que luego tenemos totalmente perplejo. El 4, la enviaron fuera, hicieron el carro nuevo y sácalo de acá. Supongamos, me gusta esto que agarré de un comentarista, dice, que lo leyéramos así. Hicieron una cruz nueva, lo pusieron en ella y como ofrenda por la culpa lo enviaron fuera. Todo fuera de mi vida. Es como que si yo haga una cruz nueva y ponga a Cristo nuevamente, digo, vete para afuera, eso no, el pobrecito murió. Me causa como tristeza. Hace tiempo nosotros hablábamos de Cristo, de su sacrificio y vimos la crueldad en la cruz. Yo recuerdo hace años, no aquí, que una persona dijo, no muestren eso porque los niños se pueden traumatizar. El sacrificio de Cristo. Y con todo el respeto de una madre, eso es bueno que los niños sepan lo que Cristo murió, lo que Cristo padeció en el Calvario. El traumatismo lo va a tener ella o él como padre cuando sus niños se aparten y no tengan en cuenta el sacrificio tremendo que Cristo hizo en el Calvario. Amén. Por eso a nuestros niños, de una forma muy delicada, se le está hablando de la salvación, de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? No le caigas a palo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ellos tuvieron una clara evidencia de su carácter divino con las vacas. Dios puede usar a cualquiera, hasta una vaca. Usó un burro y nos usa a nosotros. Dios usa cualquier instrumento, ¿verdad? Para mostrar su poder. Usa a inconversos para hacernos hablar, para hacernos ver cosas, usa los sueños, usa circunstancias, usa incidentes o accidentes para llevarnos, usa enfermedades para llamarnos a su presencia, para llamarnos al botón o para corregirnos o para enseñarnos. Así que, número 1, el impío nunca podrá secuestrar el poder de la fe verdadera. El inconverso juega con el evangelio. Es más, tú le preguntas a cualquier inconverso, ¿tú eres de Cristo? Sí, yo conozco el evangelio. Dice evangelio, de paso. Pero lo que les quiero decir, hermanos, que nadie puede secuestrar la verdad del evangelio. La tendrán por un momento. Inclusive los falsos maestros, los falsos pastores que hoy existen, un momento tendrán que dar cuenta de Dios porque hacen pecar a la nación de Israel. 2, hacen pecar a la humanidad, a la iglesia de Dios. Esto demuestra que tristemente el nombre de Cristo puede ser blasfemado por el mal testimonio de creyentes.
el arca del pacto quedó en manos de los filisteos por el testimonio y la mala comunión que tenía el pueblo de Israel, claro, enseñadas por los malos líderes. Y 3, que Cristo, tenido solo como religión, solo como un objeto, solo como algo para calmar mi conciencia, irremisiblemente traerá la condenación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Qué preciosa, qué profundidades de sabiduría que existe allí y que podemos gozarnos al abrir pasar cada página, que Cristo está allí, el Evangelio está allí y la lección para nosotros y la advertencia está allí para nosotros. Señor, suplicamos en esta mañana que como creyentes nos ayudes a vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestro pecado, Señor, nuestra tendencia a actuar con el viejo hombre y nuestra tendencia a ser idólatras, a poner otras cosas más importantes o darle más importancia a otras cosas que a tu misma presencia, Señor. Ayúdanos a no adorar las cosas tuyas, sino adorarte a ti, al cual pertenece todo, Señor. Reconocemos que esto es difícil, pero que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor. Cada hermano que está aquí presente, que tenga un testimonio, una declaración de compromiso delante de ti, que cada quien pueda hacerlo, para que en esta mañana sea un antes y un después, Señor. Tu palabra sabemos que no cae, no regresa vacía. Permite que hoy, Señor, podamos tener el compromiso de ser fieles a ti, de buscarte, de estar en comunión, de ponerte a ti en primer lugar, para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Suplicamos, si alguno no tiene a Cristo, Señor, que pueda tomar la advertencia de que hay un infierno, hay una condenación esperando al que rehúsa creer en el Hijo, al que desobedece al Hijo, al cual la ira tuya estará sobre él, o está ahora sobre ellos. Que puedan hoy mismo hacer profesión de fe, reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador realmente y viviendo para Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos por tu bendición a cada uno de nosotros. Llévanos en paz a cada uno de nuestros hogares, y gracias por este momento que nos has regalado, en el nombre precioso de Jesús. Amén.